su televisor Hablan los Líderes, una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Mis primeras palabras son, como siempre, para dar fe de nuestra gratitud por su amable y firme audiencia. Iremos a los comerciales para retornar con nuestro primer invitado de hoy, que lo será el licenciado Eduardo Sanz Lobatón, de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Regresamos luego de la pausa. Bienvenido, mi distinguido amigo Eduardo, ¿cómo está usted? Muy, pero muy contento de estar aquí de nuevo con ustedes y a sus órdenes. Periódicamente tenemos el honor de tenerlo aquí. Sí, a mí lo único que me falta es que me pongan el nombre. sí, es verdad, sí. Que yo acepto cualquier colaboración, cualquier incentivo. Vamos a tener que revisar eso. Sí. Licenciado, pues nosotros vivimos una especie de morbo y de expectación con respecto a las declaraciones que para el día 19 iba a dar el Procurador General de la República acerca de los nombres de los sobornados de Odebrecht. De pronto el hombre se puso cauto y las expectativas que se tenían de que iba a haber revelaciones de un arco iris amplio, pues varió esa cautela. Entonces yo le pregunto, usted es un abogado en ejercicio y por tanto auxiliar de la justicia, ¿actuó correctamente el Procurador General de la República? Usted sabe que usted me está preguntando que cómo pichó el pitcher en el tercer inning. Usted tiene que preguntarme eso en el noveno inning, porque el juego no termina. Yo tengo intereses encontrados cuando hablo del Procurador General de la República. Es un viejo amigo, contemporáneo, compañero de aulas, y es un profesional distinguido, a quien yo le deseo la mejor de las suertes, y sé que está en un pellejo complicado, porque lo que ha sucedido con el caso de Odebrecht en la República Dominicana y en el continente latinoamericano es verdaderamente un hecatombe. Yo creo que Odebrecht nos desnuda como latinoamericanos y como dominicanos como un país que no funciona, como un país que se ha abrazado al latrocinio, que se ha abrazado a la corrupción, que se ha abrazado a lo mal hecho. Y tiene Jean Alain Rodríguez la función histórica de urdir, de escudriñar en toda esa marea de maldad y tratar de sacar a la luz que no puede ser que mientras nuestros hospitales no tienen medicina, mientras nuestras escuelas no tienen equipos necesarios para la docencia, mientras el país vive miles de precariedades, donde cuando caen 3 gotas de agua en la ribera de los Ama no se puede vivir. Aquí hay un grupo de fascinerosos, de descarados, de delincuentes, que han sido ministros, que han sido legisladores, que han sido funcionarios públicos y que han vendido este país. Y si no hay una sanción ejemplar, contundente, sin apavamientos y sin algarabía y sin figureo, entonces el mensaje que le estaremos dando a esa ciudadanía es que aquí robar no tiene consecuencias. Entonces yo creo que Jean Alain Rodríguez tiene una cita con la historia. Yo le deseo lo mejor. Lo de si estuvo correcto o no, yo como abogado entiendo su postulado de que él no puede dar nombres, porque él no es un periodista. Los periodistas pueden dar nombres, porque descubren una información. Él lo que tiene que hacer es sometimiento a la justicia. ¿Cómo lo hizo? Y él no puede someter a la justicia a nadie dando los nombres primero. Él tiene que mandar un sometimiento al juez correspondiente diciendo que fulano y fulano son acusados por el Procurador General de la República o por el Procurador Fiscal
del Distrito Nacional o de Santiago, de donde corresponda, de los delitos que le sean imputados. Entonces esa será la lista. Entonces yo nunca entendí, y por eso creo que él en principio dijo una cosa y después tuvo que aclararlo, porque yo nunca entendí cómo era que iban a decir los nombres, sí. Porque los nombres no se pueden decir. Sí. Lo que hay que someter, porque por ejemplo, si él dice un nombre, óyeme, y tú sabes lo que eso tiene implicación en el debido proceso. Ya está condenado antes del proceso. Y tú le estás violando una serie de derechos a ese individuo que tiene que defenderse. Entonces, yo siempre he dicho, evidentemente hay un hambre, hay un resentimiento, hay o la palabra no es resentimiento, hay un deseo de esta población de ver quiénes son esta gente y qué es lo que han hecho. Entonces, lo que no va a poder ni el procurador ni el presidente Danilo Medina, a quien lo bueno o lo malo de esto lo va a afectar, porque como no hemos logrado finalmente que el Procurador General de la República y que la justicia tengan ribetes verdaderamente independientes, Danilo Medina va a cargar con esta culpa, de una manera o de la otra. Si el proceso sale bien librado y la población se siente que han acusado a todo el que tienen que acusar, porque yo te voy a decir una cosa, aquí no hay mucho que especular. Odebrecht ha admitido que desde el año 2001 al año 2014 entregó 92 millones de dólares y ya hicimos un acuerdo con Odebrecht, al que yo me oponía y el que creo como abogado que tiene una serie de errores y una serie de absurdos que no debieron suceder, pero el acuerdo está ahí, fue homologado por la justicia, en contra de mi criterio, pero ya está ahí. Entonces ese acuerdo tiene que rendir frutos. Y si no se rinden los frutos de ese acuerdo, entonces el Ministerio Público y Danilo Medina van a hacer un papelazo ante la historia, porque el escándalo de Odebrecht no lo vamos a poder olvidar, porque nos los va a recordar América Latina entera, per secula seculorum, para siempre. Porque esto es una empresa que en Panamá, que en Colombia, que en Perú, que ha sobornado, y eso va a revertir. Yo le decía a un amigo que si yo fuera del PLD o fuera danilista, cosa que gracias a Dios no soy, yo estuviera preocupado por el legado histórico del PLD y de Danilo Medina. Inclusive hasta llegaba a decir que el PLD tiene realizaciones en este país que no podemos negar. Juan Bosch es una gloria nacional. Su conducta ética, su conducta intelectual. Y en los gobiernos del PLD hay cosas muy positivas. Y si yo fuera PLDista, yo quisiera que eso fuera lo que pudiera recordarse y sobre lo que se pudieran construir otros gobiernos del PLD, otras posturas y otros liderazgos que ahí tienen que desarrollarse. Pero si no hay una demarcación contundente, efectiva de Odebrecht, ahí habrá terminado. Ahí habrá terminado el Partido de la Liberación Dominicana. Licenciado, usted está muy activo con eso de la ley electoral y de partido. De hecho, ayer sábado estaba en Bonao dando una charla. Así es. Entonces yo quisiera que usted le dijera al pueblo dominicano, desde el punto de vista suyo, que es en cierta medida el punto de vista del partido, de su partido, cuáles elementos no deben quedarse fuera en esa nueva ley electoral y de partido. Mira, yo no quería salir a hablar mucho de estos temas internos, porque yo creo que la sociedad está cansada, ya la sociedad oye política, político, y eso es, cambian el canal, porque y con razón, porque es que aquí hay una serie de delincuentes enganchados a políticos que ya han hecho de la política una delincuencia. Fíjate qué cosa. Cuando la política es la ciencia más noble de las ciencias sociales, descrita por Juan Pablo Duarte y por muchos otros filósofos. Y yo conozco, y yo creo que es el caso suyo también, yo conozco muchos dirigentes políticos honorables, gente que ha dejado de producir riqueza, gente que se ha empobrecido en la política, pero mucha gente así. Es más, yo diría que la mayoría. Lo que pasa es que hay un grupo de delincuentes que se enquistan en los gobiernos, que muchas veces no son ni de los partidos políticos, sino que se inscriben en los partidos políticos desde el gobierno. Para negociar. Que han desprestigiado la actividad. Uno de los problemas que tiene la actividad política hoy en día es que para usted ser diputado, para usted ser senador o para usted ser alcalde, tiene que invertir millones y millones de pesos. Entonces, eso contribuye a una fábrica de corrupción. Porque si usted tiene que buscar 30, 40, 50 millones de pesos para ser diputado, hay que reproducirlo. Y su salario como diputado
son 12, 13 millones, ese déficit, ¿de dónde sale? ¿Cómo sale? ¿Por qué sale? Entonces tú te encuentras que en la Cámara de Diputados... Dejándose sobornar, entonces ya tú sabes qué pasa en la Cámara de Diputados. Con grandes excepciones, hay diputados muy honorables. Pero la cosa es que esto se pone en entredicho. Entonces debe haber una ley electoral y una ley de partidos que limiten el tiempo de campaña, que limiten el financiamiento en campaña, que eviten las famosas donaciones anónimas, que es por donde se nos mete el narcotráfico, que es por donde se nos mete el lavado de activos, que es por donde se nos mete la corrupción del gobierno. Porque resulta que un ministro quiere poner a la esposa diputada, quiere poner al hijo diputado, o quiere poner al amigo diputado, o quiere poner a la amiga diputada, y coge ese ministerio y zafaracho combate. Que eso es lo que se hace ahora. Exactamente. Entonces tú tienes que el Congreso se nos va llenando cada vez más de familiares de ministros, de funcionarios del gobierno, de lotería, de gente que viene del juego de azar. Del juego de azar. Y de otra cosa más que no la podemos decir por aquí porque no tenemos pruebas documentales y yo hablo con mucho cuidado. Pero de otra cosa más también, que nadie puede dudarlo. Entonces, si queremos un Congreso que sea verdaderamente una representación de este país, ¿cómo un profesor puede aspirar a diputado? ¿Cómo un pequeño empresario honorable puede aspirar a senador? ¿Cómo puede la gente que vive en el mundo del atletismo, por decirte una disciplina que es importante para el país, cómo pueden llegar a las posiciones de gobierno? No pueden. Entonces, para mí lo fundamental en la ley del partido, lo fundamental es que tiene que haber coto, tiene que haber límite para el financiamiento y tiene que ser público. Si a usted le dieron 10, 20, 30, 40 millones de pesos porque usted es un fenómeno, ¿quién se los dio y por qué se los dio? Entonces usted dice que también el voto preferencial... Entonces no, ahí voy al otro, nuestros partidos. ¿Cuál fue la última convención que se ha hecho en los partidos mayoritarios para elegir sus autoridades? La última que yo recuerdo fue el 2009 en el PRD. Estamos en el 2017 y no se ha vuelto a hacer una convención. El presidente del PLD es presidente del PLD por obra y gracia del Espíritu Santo. Nadie sabe por qué. Leonel y Danilo se han puesto de acuerdo otra vez y tienen 15 años con la misma dirección en el PLD. Y eso es democracia. En el PRD de la Cancillería, no tengo que decir, 25 sentencias del Tribunal Superior Electoral, aniquilaron 70 y pico de años de historia, y ya usted sabe. En el PRM al que yo pertenezco, yo soy miembro de la más alta dirección del PRM, y nadie votó por mí. Nadie ha votado por mí, y yo soy miembro de la más alta dirección del PRM. No debiera ser así. Nosotros tenemos la excusa, y le llamo excusa porque eso es lo que es, tenemos la excusa de que nosotros somos un partido que se acaba de formar, que teníamos que enfrentar a un gobierno y teníamos un año y pico para formarnos, elegir 4,000 y pico de candidatos e ir a unas elecciones, perfecto. Pero ahora tenemos que hacer una convención nuestra. Sin embargo, no hay ningún ordenamiento jurídico que nos obligue. Leonel Fernández no está violando la ley con ser presidente del PLD porque nadie se lo está exigiendo. Entonces, una ley de partido político donde se exija que tiene que haber primarias periódicas para elegir sus autoridades, también va a contribuir a que los partidos se renueven, a que los partidos tengan que legitimarse, que es otro gran error de nuestro ordenamiento electoral. El voto preferencial. El voto preferencial, que es una conquista, porque el voto preferencial, siendo muy malo, que lo es mucho mejor que la lista cerrada. Porque en la lista cerrada se sentaban 3 o 4 jerarcas del partido y decían, bueno, los diputados son Sutano, Mensajeno, y hacían su lista, sin darle a la ciudadanía la posibilidad de discriminar sobre esa lista. Y no tenían compromiso tampoco con electores. Claro. Entonces el voto preferencial es un paso de avance, pero ya es un paso de avance que con cerca, creo que la primera vez que se usó fue en el año 98, si no me equivoco. Yo creo que ya han pasado 20 años del voto preferencial y que ya debiéramos emigrar a un sistema de voto preferencial, pero mejor. Por eso nosotros, o sea, en nuestro trabajo, yo publiqué un artículo donde hablaba de las circunscripciones uninominales. Ahora mismo, por ejemplo, en la circunscripción 1 de la capital hay 6 diputados. Y tú tenías el caso de que Farideh Raful tenía que competir en voto, no solo con José Laluz del PLD y con Miriam Cabral del PLD, sino con los votos. Sino que tenía que competir con los votos de Wellington Arnaud de su mismo partido.
Entonces, ahí se produce una guerra fratricida entre los partidos políticos que destruye a los partidos políticos, destruye la ideología de los partidos políticos, porque eso es un todo contra todo, donde no hay un espíritu de cuerpo. Entonces, estamos debilitando a los partidos con el voto preferencial. Aunque es mejor que lo que se producía antes, que ponían una lista y entonces dejaban a la ciudadanía de ¿Usted cree que hay que regular? Entonces, de la manera que eso se puede mejorar es que, por ejemplo, tengamos una circunscripción a Wellington Arnaud contra Miriam Cabral. Entonces, uno de un partido y otro de un partido en una demarcación más pequeña y ahí compiten. Y eso reproducirlo por el país entero, que es como es en Estados Unidos, es como es en Francia, es como es en Inglaterra y es como es en Alemania y en muchos otros lugares donde se compite. Cada organización política reconocida puede postular por la demarcación uno del distrito un candidato. Entonces esos candidatos se enfrentan con los candidatos de los otros partidos. Y esos candidatos son elegidos por primarias. Ahora, lo que tenemos hoy en día es que es un todo contra todo. Y el debate presidencial, ahora que no tenemos eso, y sucede que el que está en primer lugar dice no voy a exponerme. Pero si es obligatorio, si se establece que sea obligatorio, hay que hacerlo independientemente de las posiciones en que se encuentren los partidos. ¿Cómo usted lo ve? Sí, nosotros tenemos años y años postulando por el debate. Porque los debates, que tampoco van a ser una panacea en sí mismos, pero los debates son otro elemento de transparencia, donde, por ejemplo, si hubiéramos tenido un presidente de la República debatiendo con Luis Abinader, hubiera sido más fácil para la población interpretar los planes, las actitudes y el carácter de cada quien. Entonces, definitivamente, nosotros somos partidarios. Aunque Hillary Clinton ganó los 3 debates y perdió la elección. Pero fíjense, yo no digo. En el tema de la democracia y en el tema de los partidos políticos, nunca es como cuando tú tienes una migraña. Cuando tú tienes una migraña muy grande, tú coges para una clínica, te inyectan un calmante y se te quita la migraña. O tú tienes un dolor de cabeza, te tomas una pastilla y se te quita el dolor de cabeza. Los procesos sociales no son así. Son por acumulación de soluciones. El debate es un aporte a la solución, pero no va a ser la solución. El financiamiento es un aporte a la solución, pero tampoco va a ser la solución. Pero lo que tenemos es que seguir aumentando nuestra vida en democracia. Porque mira, el Partido de la Liberación Dominicana, el buen amigo Pablo Macchini, el periodista, acuña una frase, que es que está muerto de éxitos. Y yo creo que es así, porque yo creo que el PLD ha forzado una serie de éxitos que se ha llevado el traste, no solo al PLD, sino que está a punto de llevarse al traste a la democracia dominicana. Mira, que un partido político tenga 31, 30, de 32 senadores, no es saludable. La democracia de Rousseau, de Jefferson, de Montesquieu, no está diseñada para que en un órgano congresional donde hay 32, 30 sean de un lado. Pero si no se cambia el sistema en el cual los diputados arrastran al senador, no hay manera de cambiar eso. La circunscripción uninominal ayuda a eso, porque entonces también usted va a votar por su diputado y por su senador, y usted puede votar por un senador de un partido, por un diputado de otro. Hoy no puede hacer eso. Hoy no puede hacer eso. Hoy tiene que votar por el senador y por el diputado. Entonces, yo creo que todas estas son conquistas, y ojalá, yo creo que ahora el PLD, que tiene su mayoría en su Congreso, ahora mismo está acorralado, porque ellos ven sus encuestas, ellos ven, y la verdad es que es hasta peligroso decir que se es PLDista en algunos sitios ya. Sí, eso no está fácil. Mire. Entonces, yo creo que ya con ese acorralamiento social que tiene el PLD, yo creo que eso los va a llevar a la necesaria humildad de querer pasar por su Congreso, como decía Danilo, quiero mi Congreso, y él lo tiene, su Congreso. Tanto así que su hermana es la presidenta de la Cámara de Diputados. Yo creo que eso los puede llevar a tener la humildad y el entendimiento de querer pasar una ley de partido político y de garantía electoral que les baje un poco la presión y que los legitime un poco ante la población. Y yo creo que estamos en un buen momento para eso, y creo que por eso es que lo van a hacer. Tendrían que ser muy, muy tarados, y yo no creo que lo son, para encima de todo lo que está pasando, querer pasar una ley de partido y una ley de garantías electorales que nada más les convenga a ellos. Licenciado, el PRM, pienso que como usted habló ahorita de acumulación, el PRM viene acumulando fuerza a través de las marchas verdes y el movimiento verde.
Pero últimamente he notado que se decidieron por organizar el partido, que es lo que garantiza un trabajo exitoso. Al final, yo quiero que usted me diga en qué está eso. Mire, yo casualmente fui de los miembros de la dirección ejecutiva que estuve asistiendo a una de las provincias. A mí me tocó la provincia de Sánchez Ramírez, donde he descubierto unas amistades que no soñaba que tenía. Y la verdad es que sí, el PRM está en el país entero, reestructurando, remozando, reconfirmando su estructura dirigencial. Nosotros fuimos un partido que tuvo que formarse de manera abrupta y se cometieron errores, se cometieron deslices. Fue un proceso muy rápido donde nuestros amigos del Tribunal Superior Electoral se encargaron de fundar un partido. Ellos fue que fundaron el PRM, al sacarnos del antiguo partido de todos nosotros. Entonces, ese proceso ahora se está reconfirmando, se está reactivando para en septiembre celebrar una convención ordinaria que elegiría nuestras autoridades a nivel nacional. Yo estoy convencido de que el proceso va muy bien, de que en un 80-85% esas estructuras ya han sido completadas. Todavía hay algunas provincias que no se ha podido terminar, como es el caso de Sánchez Ramírez, es el caso del Distrito Nacional, creo que es el caso de Salcedo, y quizá una que otra provincia que no esté recordando ahora. Pero la inmensa mayoría ya ha completado su reestructuración. Entonces ahora vendrá el proceso convencional. Yo creo que el ánimo en el PRM, por las experiencias del pasado, es de tratar de evitar las diatribas, los conflictos, la falta de unidad, la falta de criterio, que lamentablemente es lo que más daño le hizo al antiguo partido del que muchos de nosotros venimos. Pero más importante que esto, es que el país ya no, el problema del país no es que si tú eres morado, que si tú eres esto. El problema de este país es sus soluciones a sus problemas puntuales. Y a veces hay dirigentes políticos que creen que son el ombligo del universo. Y no es así. La inmensa mayoría de los dominicanos no pertenecen a un partido político. Y lo que quieren es soluciones a su trabajo, a su medicina, a la educación de sus hijos. Y yo creo que el PRM, si quiere conectar con esa sociedad que se ha manifestado de una manera loable a través del movimiento verde, tenemos que conectar con esa necesidad. Y hacia allá debe ir la renovación. No es una renovación, como yo le decía el otro día a unos amigos, no es una renovación de caritas. No se trata de Juan por Pedro. Se trata de los acuerdos de Apocentro por transparencia. Bien. Amigos, ha sido la participación del licenciado Eduardo Sanz Lobatón. Gracias, licenciado. Siempre grato a su presencia. Sí, sí, lo sé, gracias. Y a ustedes, gracias por estar ahí. Volvemos con otro invitado.